Ayer lo difundíamos en nuestra agrupación, este tema, ¿no? Porque me parece además que muestra que las acciones que venimos desarrollando calan, tienen efecto, el gobierno no es invencible, no es inmune a lo que son los procedimientos constitucionales, legales. Entonces, uno como este, en un tema tan importante, la ley de bases le da resortes al gobierno para avanzar en un montón de planos, pero es bastante fraudulenta la aprobación de esa ley, ¿no? Entonces, si querés, bueno, vamos entrándole un poco al tema. Bueno, muchas gracias. Yo voy preparando el mate. Dale, prepara el mate. Muchas gracias por la invitación nuevamente, acá en la columna jurídica. Vamos. Bueno, bien, a ver... nada, hay que tener en principio esto que vos decías, las irregularidades de la ley, ¿no? Sí. De la ley bases y cómo se fue dando. ¿Por qué? Porque hay que tener esta antesala, este conocimiento de lo que pasó para después entender por qué es lo que planteamos en la acción judicial, ¿sí? Por eso cabe recordar que la ley bases fue un voto a voto, digamos, claro, casi iguales, sí. Y quien define es Cuadra. El voto de Cuadra, que supuestamente o había dicho en los medios que iba a votar en contra de la ley bases, sí, pero después lo hace a la inversa, lo cual da el desempate de la vicepresidenta de la Cámara, claro, de la presidenta de la Cámara, vicepresidenta de la Nación, claro, y sale la ley bases, ¿no? Sí. Esa es la antesala de cómo sale la ley bases. Voto a voto. Aparentemente no iba a salir, pero con este voto que supuestamente estaba del lado del negativo, votó por el positivo y sale la ley bases. Después, lo que todos sabemos por público conocimiento, a Cuadra lo agarran con dólares Paraguay, preso, y se inician acciones penales. O sea, para la investigación. Justo cambia de decisión. Exacto. Y da la casualidad que lo encuentran con toda esa plata. Mirá vos, qué Claro. serie de eventos desafortunados. Exacto. Qué mala suerte que ha tenido ese hombre. Mucha mala suerte, lo cual obviamente hubo denuncias públicas que hemos escuchado de algunos otros legisladores y demás, de corrupción, digamos, en el voto de esa ley, lo cual tacharía de nulidad, ¿no? La ley, si efectivamente sucedió algo de esas características. Y eso está en investigación, ¿no? Bueno, está en investigación. Entonces, ¿qué pasa? Esa ley, a nosotras, los estatales, nos afecta. ¿Por qué? Porque hay un capítulo específico que modifica la ley de empleo público, la ley marco de empleo público, con varias, digamos, modificaciones. Y una de las más importantes, que es la que hablamos, creo, la otra vez, un poco el artículo 11, que habla sobre el tema de la disponibilidad y del pase de disponibilidad, que lo que hace es introducir un ítem que dice que se puede pasar a disponibilidad por esta dotación óptima necesaria. O áreas degradadas o eliminadas. Exacto. Entonces, bueno, ahí vos decís, hay una modificación importante, que nosotros decimos que es inconstitucional, porque hay una nueva modificación que decimos que es subjetiva para, digamos, el Estado, porque no sabemos qué es esta dotación óptima necesaria, o dotación excedida también puede ser, en donde trabajadores y trabajadoras de planta de permanente pasen a disponibilidad. Y esta reforma que nosotros decimos inconstitucional está, digamos, con la antesala de que decimos que es una norma en base a una decisión de corrupción. Claro. Entonces vienen todos esos hechos, digamos, sucede eso, se modifica la ley de empleo, con modificaciones sustanciales sobre la estabilidad del trabajador y la trabajadora del Estado, además sobre sanciones a los trabajadores y trabajadoras, en donde se reducen los márgenes, por ejemplo, de días para la cesantía, las prescripciones para aplicar sanciones se amplían para el Estado, o sea, como que hay, digamos, modificaciones que afectan a la vida del trabajador y trabajadora del Estado. Entonces, el planteo que hacemos ante estos hechos de corrupción, supuestos hechos de corrupción denunciados y que están en proceso, y la sanción de la ley y la aplicación inmediata de esa ley, porque no podemos dejar también pasar que esa ley, en esto de lo que es la disponibilidad y el pase a disponibilidad,
hay gente que ya está en disponibilidad hace varios meses, que está por cumplir esos 6 meses de lo máximo. Lo conversábamos el otro día. Y que no existía hasta ahora el registro del pase a disponibilidad, o sea, no estaba ni reglamentado, pero sí ya estaban en disponibilidad muchos trabajadores y trabajadoras. Sí. Todo eso lleva a la sanción de esta ley en la afectación de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, digamos, toda esta modificación lo que hace es que planteemos una acción judicial diciéndole al juez, pasó todo esto con esta norma, afecta todos estos derechos, vos tenés que suspender esto hasta que se decida eso. O sea, ¿qué pasó con esa norma? Porque si es nula, ya estás afectando derechos adquiridos de trabajadores y trabajadoras. Claro. Entonces el juez toma esta acción judicial y dice, bueno, bien, primero le da un carácter colectivo, es decir, para todos los trabajadores y trabajadoras del Estado, y entiende que ATE Capital representa a esos trabajadores y trabajadoras, por lo tanto lo declara como una acción colectiva con un interés común, y le dice al Estado, tenés 5 días para decirme algo sobre esto que plantean, ¿no? A ver qué es lo que va a responder el Estado. Bueno, ese plazo se le estaría venciendo posferia, porque bueno, está la feria judicial en el medio, así que ahí se suspende hasta que reactiva la... La pregunta que me surge es, ¿de qué precisamente tiene que dar explicaciones el gobierno en relación a lo que fue la aprobación de la ley bases? Tiene que hacer un informe de todo lo que se plantea en la demanda específicamente, y también informando si eso que nosotros planteamos afecta al interés público o no. Bueno, veremos qué contestan, porque en realidad, más allá de lo que tienen que informar, el Estado en estos, en estos informes que hacen, estas explicaciones que tiene que dar sobre lo que uno dice, o sea, dice lo que quiere muchas veces, no lo que tiene que decir, sino lo que quiere. Entonces, bueno, vamos a ver qué se responde, ¿no? O qué dicen sobre este planteo. Veremos, digamos, ¿no? No sabemos qué van a contestar todavía, pero bueno, está ahí, digamos, en el pedido de explicaciones del juez, del juzgado hacia el Estado. Claro. No, me resulta realmente grave y creo que la capacidad que tiene el gobierno para desentenderse, por ahora, creo yo, de dinámicas de corrupción con sectores de la casta, en definitiva, dijeron venir a combatirla, y estamos viendo en lo que es la dinámica legislativa, en lo que es lo que son los cierres de listas, que muy lejos están de enfrentar a esos sectores con los cuales se hicieron tanta campaña, sino que por el contrario pretenden absorberlos, ¿no? En esta nueva partidocracia que es la Libertad Avanza, pero que tiene desde un Pareja armando la provincia hasta un radical que estaba con Manes en sus listas, y bueno, y a un Cuader que fue funcional a que se apruebe la ley bases en un empate técnico prácticamente, que efectivamente se lo encontró en Paraguay con bolsos con millones de dólares. O no sé cuánto. No sé cuánto, pero efectivamente bastante para estar preso, ¿no? Claro, sí. Entonces digo, bueno, me parece muy importante que el sindicato desarrolle en esto, ¿no? En el complementar a la lucha, a las acciones, y que tengan efecto. Digo, ahora... Y además vinculándolo, la ley bases nos hace mierda como estatales. Claro, no es porque un planteo que viene de la nada, sino pasó todo esto, pero esta ley a nosotros nos afecta mucho. Claro. O sea, nos afecta porque nos modifica cuestiones sustanciales de la relación de empleo público. Claro. Y esa afectación deriva de una norma, supuestamente, no sabemos, de hechos de corrupción, lo cual tornaría nula esa ley. Si esa ley sería nula, todo esto no puede estar pasando. Entonces, bueno, lo que le decimos al juez es suspendelo hasta que... Suspende la aplicación de la ley. En materia de empleo público, que es lo que a nosotros como sindicato nos corresponde, digamos, o nos representamos. Bueno, muy importante. Y en relación entonces a ese capítulo específico vinculado a la disponibilidad, charlamos en la previa que
se continúa con las acciones. Si querés comentar algo de cómo viene eso. Sí, a ver, va a haber una presentación judicial por parte de ATE Capital y ATE Nacional también. Ajá. Digamos, Bueno, es un dato. Es un dato, sí, efectivamente es... Una medida conjunta. Sí, una medida conjunta, o de firma conjunta, digamos, bien. Porque, bueno, ATE es uno. Sí. Pero sí, desde ATE se va a hacer esa presentación. Un poco con esto de lo que es la disponibilidad, ¿no? Y el pase a disponibilidad y los cierres que hay de ciertas áreas, de ciertos lugares, y esto de que no hay fundamentación mucha, ¿no? Con estos cierres, y tampoco hay, digamos, un informe o de dónde podrían ir esos trabajadores, porque en realidad el cierre de un lugar, de un área, lo que fuera, ese trabajador que queda en disponibilidad tendría que ser evaluado para ir a otro área en donde pueda desempeñar una tarea. Bueno, eso no está sucediendo. Entonces, ese traspaso que debería haber de los trabajadores y trabajadoras para que puedan seguir su continuidad laboral, pues si no estamos diciendo, bueno, nada, se cierra esto, chau, lo he hecho, le pago el salario 6 meses, le pago una indemnización y se va. Sí, salarios en general de pobreza. Más bajo, porque sí, efectivamente son más bajos, no es lo mismo que venía. Pero bueno, más allá de eso, si no estamos, digamos, la finalidad de esto es poder reubicar al trabajador o trabajadora, no expulsarlo. Claro. Que es lo que está sucediendo. Sí, en la letra era esa, pero Exacto. pareciera ser que inclusive circulaba que Sturzenegger había ordenado la no reubicación de los agentes que quedaban en disponibilidad, digamos. Exacto, eso es todo lo contrario de la norma, digamos. Claro. Todo lo contrario. Entonces, esta reubicación que tiene que suceder o que tienen que buscar... Por eso te digo, los registros que están creándolos ahora, ya tenés gente en disponibilidad que no estaba dentro del registro y ya le pasó el tiempo. O sea, no está en un registro para reubicar. Claro, una serie de irregularidades continuas. Y que creo que un poco esto de las reglamentaciones son respuesta a los reclamos de los trabajadores y trabajadoras del Estado. De esto, bueno, no existe esto, ¿qué está pasando? Bueno, van haciendo para decir, sí, cumplimos con esto. Pero y que en definitiva podemos pensar que le va a terminar al Estado, más allá de este gobierno, seguramente le va a terminar saliendo muy caro esto, en el sentido de que la judicialización de estos conflictos pareciera ser que al estar tan plagados de irregularidades los procedimientos, finalmente van a tener un curso, si esto no se convierte en una monarquía, favorable a los laburantes, digamos, porque se transgrede un elemento constitucional como la estabilidad. No se llevan a cabo los procedimientos establecidos por la ley base en el capítulo de empleo público. Como son muchas veces las áreas, con qué criterio, y lo decías vos en la vez pasada, en tu primer columna, con qué criterio se plantea la dotación óptima, es muchas veces un gris usado a favor, obviamente, de la motosierra. Exacto. Que además es la motosierra, ¿para qué? Vos decís, bueno, a ver, el laburante de a pie, el buen contribuyente, que todas las mañanas paga 600 mangos el bondi y va a laburar de acá. O sea, ¿ese laburante está viendo los beneficios del recorte en el Estado? No, claramente que no. No, digo, como el relato se cae... Así que bueno, también son, me parece, los datos de estas últimas semanas, que cambian las tendencias de las consultoras en términos de imagen, que septiembre no está muy lejos y que podría ser un primer dato de victoria del peronismo en unidad en la provincia. Así que, bueno, Eliana... un poco fue, no sé si queda algo, metele, No, a ver, un poco tampoco quiero ponerme minuciosa con cuestiones técnicas porque no sé. Sí, pero metele. Pero nada, digo, la importancia de la resolución sobre, digamos, este juicio que venimos diciendo es, primero el carácter colectivo, porque tampoco es que el carácter colectivo sale porque sale, digamos, tienen que efectivamente el juez considerar que sí, y cuando considera que hay carácter colectivo, esto que tiene un efecto erga omnes, que va a ser para todos los trabajadores y trabajadoras del Estado, y que el Consejo Directivo de Capital, quien presenta la demanda, los representa,
Eso es, digamos, de una gran importancia a tener en cuenta. Y bueno, nada, y esto de las explicaciones que tiene que dar el gobierno, ¿no? A ver qué es lo que ellos vayan a contestar. Y siendo también un poco la antesala de esto que decimos que la disponibilidad y la inconstitucionalidad de la disponibilidad y de la acción que se viene jurídica sobre ese tema en particular, porque hay muchos compañeros y compañeras que están afectados a la disponibilidad. Claro. De varios sectores, ¿sí? Del cierre de áreas y demás. Entonces, bueno, nada, las respuestas jurídicas están por ese lado. El Consejo Directivo obviamente está políticamente de acuerdo con estas acciones jurídicas. Claro, las incentiva, digamos. Exacto, sí. Siempre decimos que la acción jurídica es lo último, sí. Pero bueno, acompañando también a lo sindical, ¿viste? A las acciones gremiales y sindicales. ¿Cuántas personas son en el equipo, más o menos? El nuestro somos 9, si no me olvido ninguno. 9. Y están ATR, digamos. Sí, hay muchos compañeros y compañeras afectados y afectadas. Claro. Lamentablemente. Sí. Porque hay de todo. Hay esto, como que te decía el otro día, los contratados, que no hay posibilidad de reinserción una vez que se le corta el contrato, porque la jurisprudencia así lo dice, las sentencias así lo dicen. Y bueno, el tema de la disponibilidad, que es la otra pata, ¿sí? Claro. Estamos ahí. Bueno, sí, lamentablemente, pero a la vez orgullosamente trabajando en este plano también para poder contener, dar respuestas. Exacto. En procesos que seguro tienen otros tiempos, pero que en la medida en que se sostienen, se siguen. Exacto. Y me parece que ese saldo organizativo que tiene nuestro proyecto de la Verde y Blanca, Date Capital, también se refleja en materia legal, jurídica, y es importante. Sí, claro. Así que, bueno, oficializamos esta columna jurídica con Eliana Bagnera, y te invito, ¿viste cómo es esto? ¿Viste cómo es? Te invito, si tenés ganas ahora, ahorita nomás, después de lo que va a ser este primer tema con el que nos vamos a un breve intervalo, tenemos la entrevista con